decidimos venirnos a la Ciudad de México. Hay otro tipo de violencias en la Ciudad de México. La calle es la calle, es sufrimiento. Ahí empiezo a experimentar miedos de, ¿y si abusan? Solo decía, ya no quiero estar aquí. Y de ahí empecé a conocer casas hogares. Nos fuimos a vivir a la Alameda. Por lo mismo de que olías feo, pues no dejaban que te acercaras, ¿no? O sea, ten, pero ya vete de aquí. Pero Estábamos acostumbrados a que nos dieran. Me dice, oye, ¿no te gustaría ir a la escuela? Y yo le digo, sí, claro que sí. O sea, me emocionó mucho. Y después de algunos meses, casi cumpliendo 16 años. ¿qué tan lejos se puede llegar cuando se toma la decisión de cambiar el rumbo? ¿Te imaginas pasar de vivir como niño de la calle en la Ciudad de México, sufriendo miedos, hambre y soledad, a convertirte en un escritor cuyo mensaje incita a la resiliencia? En esta segunda parte de la increíble historia de José Mejía, descubrirás cómo las decisiones que tomó transformaron de manera radical toda su vida. Desde encontrar la inspiración para estudiar hasta convertirse en un mercadólogo premiado en España. Además de autor de un libro que podría cambiar la perspectiva que tú tienes de la vida. Quédate y descubre cómo una sola decisión puede cambiarlo todo. Ahí fue en esa ciudad donde uno de mis compañeros, como éramos ya varios, llamábamos la atención y también de otros chicos, y a uno de ellos lo apuñala de Querétaro. Él tenía como 15 años, era uno de los mayores. A él pues, le cortan la pierna, después de algunos meses ya sale. Había una trabajadora social que nos avisaba, no, pues está bien, pero afuera. Entonces, cuando viene esta ruptura, yo experimento una pérdida, ¿no? Porque era gente con la que yo había estado ya meses en la calle. Entonces, viene esta separación, este chico con otros dos, decidimos venirnos a la Ciudad de México. Y me refiero a este chico, el que había perdido la pierna. Aún así, Aún sin así, miedos. pues es que no tenías como otra opción. Lo puedes hacer con miedo o sin él, pero pues ya traes muleta. A veces nosotros le decíamos, tú ve y pide, porque se veía niño con muletas y sin una pierna, a quien más le iban a dar en comparación a nosotros que estábamos completos. En algún momento pensábamos, incluso en broma, decíamos, aviéntale la lastimera, ¿no? Poner tu cara así de triste, de causar conmiseración en la otra persona, de causar lástima. Entonces nosotros decíamos que como él no tenía pierna, Iba a ser causaba más. más lástima que nosotros, ¿no? Llegamos allá a la Ciudad de México y yo empiezo a experimentar un ambiente muy diferente. Pues, estaba en una ciudad más grande, las condiciones eran diferentes. Hay otro tipo de violencias en la Ciudad de México. Yo empiezo a vivir ahí en los puentes que están en La Raza. Lo que es 100 metros e Insurgentes. En esos puentes empezamos a ver. Había otros chicos, hacíamos fogatas. Entonces yo vivía ahí en La Raza y de ahí nos desplazábamos. Podíamos ir, no sé, a la Colonia Guerrero, a Garibaldi y fuimos conociendo zonas, ¿no? Donde pues llegábamos y después regresábamos aquí a este lugar a pernoctar. Pues aparentemente como que todo estaba bien, no pasaba nada, la vida transcurría. ¿Sentías que era mejor la vida aquí en la Ciudad de México que donde habías vivido antes? ¿Por ser más grande? No, yo no considero mejor ningún lugar. O Ok. sea, la calle es la calle, es sufrimiento. Ahí fue donde entraron muchos momentos críticos emocionalmente en mi persona. De repente, por ejemplo, había gente que se acercaba y te decía, oye, pues les traigo algo de comer y pues ya nos daban, ¿no? Y caminaban normal, caminaban normal. Y los escuchabas y decía, ah, pues nos traen algo, ¿no? Pero de repente escuchaba pasos sigilosos sin querer hacer ruido. Escuchabas cómo se iba desprendiendo suavemente un pie y luego el otro. Y entonces descubres que hay hombres que buscan tener sexo con niños. Y entonces esto te mantiene alerta, empiezas a dormitar. Si en algún momento a ti te intentaron seducir o no sé qué término usar o... Sí, o sea, te ofrecen dinero, te dicen, oye, podemos tener sexo, te doy tanto y ya tú decides. ¿Sí? Entonces, ahí empiezo a experimentar miedos de, ¿y si abusan? Era algo nuevo para mí. O sea, que alguien Claro. llegara y se te acercara. Lo que había visto en Dangamanga, el hombre se estacionaba y el niño se acercaba. Pero aquí no, aquí el hombre era quien se acercaba. Y entonces, esto despertaba muchos miedos en mi persona, mucha ansiedad, porque, ¿sabes? Era de, ¿y si abusan de mí? Entonces era estar dormitando, aprendías a escuchar ruidos, aprendías a identificar estos pasos sigilosos cuando decían, él no, o sea, como que despierta porque es un signo de alerta. Había momentos, a partir de esto, pues de repente lloraba. Había momentos en los que decía, ya no quiero esto, ya no quiero vivir aquí. Y entonces pues solo gritaba, ¿sabes? Me despertaba, me levantaba, veía hacia arriba y decía, ya no quiero estar aquí. Ah, o Me sea, de ponía a manera llorar. De consciente te manera entrabas como en consciente, una situación de desesperación, de hacía una súplica, solo decía, ya no quiero estar aquí. Y lloraba. estos pasos sigilosos, ¿los sentías como un predador? Ahí era donde experimentaba que yo podía ser víctima de esta persona.
¿Qué pasa con las drogas? Fíjate que ¿Había en ese ahí en momento? ese momento había, de hecho, había algunos adultos que dormían ahí. Ya no solo convivía con niños, ahora convivía con adultos. Y varios de ellos fumaban marihuana o consumían algo que en ese entonces le llamaban activo, que es un solvente. Ujú. Entonces, el que lo consumía ahí de nosotros era mi compañero que había perdido la pierna. O sea, se hizo adicto acá. Él empezó a consumir Ok. a raíz de esto. Pero en una ocasión yo le pido, Dame activo. sí, o sea, a ver, ¿Es esto que le llaman la mona? es la mona. Entonces, no me da, pero lo pruebo con otros. Pero una ocasión le vuelvo a decir, oye, dame. Y entonces él me dice, llorando, ¿que no te basta cómo estoy? ¿Así quieres estar? Entonces fueron así como muchas emociones, ¿Es ¿no? una lección? Porque él estaba llorando, ¿no? Y me decía, ve cómo estoy. Y pues no tenía piernas, él se sentía acabado que ya su vida. Él hoy está ya muerto, ya falleció, pero él en ese momento podríamos decir, el que en algún momento nos guió, nos llevó, o sea, como que nos cuidaba porque era el mayor, nos daba seguridad, porque si había algún problema, te daba como esa protección, ¿no? O esa seguridad de que lo vamos a resolver. Ese fue como el aspecto de droga, era algo común. O sea, eso había, no despertaba mucho el interés. Yo lo llegué a probar, pero no despertaba tanto el interés como de estarlo haciendo diario. Quizá estas acciones de llorar en la noche, de gritar, y gritar pues solamente para emitir un sonido, para descargarme, Desahogar. para tener un desahogo, o sea, o quizá para mí fue la manera de buscar una escapatoria de todo lo que estaba. ¿Y qué hacían los demás? Había otros que igual estaban, no sé, consumiendo alguna droga y se levantaban y gritaban. Entonces no había como de, ¿qué tienes? No, era normalizado. Entonces cuando normalizas ya no llama tu atención. Para nosotros era tan normal. Dejas de ser empático con lo que está pasando al otro. O sea, no desarrollas esta empatía donde dices, es que está llorando. Sí, siempre llora. Claro. Ya no vas y un abrazo, "Oh, aquí estoy", o que estés a su lado. Ya no desarrollas eso porque para ti es algo normal, normal, normal. ¿Qué edad tenías? Yo tenía como 9 años. De ahí nos fuimos a vivir a la Alameda y de ahí empecé a conocer casas hogares. Fíjate que hay una casa hogar que llegaba una camioneta que eran como patrullas, pero no, eran del departamento del Distrito Federal. Y atrás tenían dos hojas, ¿no? O sea, dos puertas. Y te agarraban y te metían ahí, ¿no? O sea, Casi como si fueras preso. como si fueras preso, o sea, pero sabíamos que nos iban a llevar a una casa hogar, ¿no? A la que con frecuencia nos llevaban era una que se llama, le decían la casa del padre Chinchachoma. Pues eras acogido, estabas ahí unos días, te podías salir, tenías un lugar calientito. ¿Qué significaba llegar a ese lugar? Era un momento de higiene. Lo veíamos más como así porque te podías bañar, te daban alguna ropa, salías limpio. La comida, no, porque pues, también comíamos en la calle, o sea, más bien era una comida como más en familia, Ok. ¿sabes? Porque era en un comedor, se viene en un plato, o sea, como que era más formal, era más agradable, más cálido. No estaba, antes cómo comías en una banqueta Pues o comía en la banqueta, te daban un taco y pues no ibas a comer ahí donde te lo daban, te tenías que ir pues, a un lado, estar parado ahí en la calle. Por lo mismo de que olías feo, pues no dejaban que te acercaras, ¿no? O sea, pero ya vete de aquí. Pero no había una adherencia a la casa hogar. En ese tiempo no había programas institucionales que fomentaran el desarrollo, una parte educativa, una atención psicológica, socializar, o sea, todas esas acciones como un programa integral integral. no existía. Entonces se vuelven paliativos. Cuando tú solo le das a alguien, le das y le das y provees, no generas desarrollo, generas dependencia. También era nuestro estilo de vida. Eso era algo muy real. Estábamos acostumbrados a que nos dieran todo, por eso pedíamos y entonces te acostumbras y es un estilo de vida. Oye, ¿no quieres trabajar? No, porque no necesito. Digo que además se supone que yo estaba en una edad en la que no debía de trabajar, ¿no? Pero todo era dado, ¿no? Me das un peso, me das una comida. Sin un esfuerzo real. Exacto. El único esfuerzo era pedirlo. Entonces, en esta casa hogar, pues sí nos daban. Yo estoy muy agradecido porque finalmente fueron momentos en los que me acogieron, me sirvió para dormir en paz. Y eso era algo que de repente podías como extrañar, ¿sabes? Dormir, porque no lograbas eso en la calle realmente. Dentro de estos hogares no había violencia. No experimenté violencia como tal de alguno de los miembros del equipo. Creo que había al contrario, o sea, como mucha acción humanitaria, ¿no? Apoyo de que te escuchaban. A veces te decían, oye, pues vamos a jugar o vamos a hacer esto. Nos llevaban a jugar fútbol, pero no había como tal una acción violenta, verbal, física, psicológica de parte de ellos, ¿no? En algunas casas hogares pues había monjas,
en otros había trabajadores sociales, era algo agradable. Ya tenía años viviendo en la calle, entonces como que de repente gira y vive en una casa hogar, o sea, no entraba todavía en mi mente. Es ahí, gracias a las casas hogares, donde tú empiezas a cambiar tu mentalidad y empiezas a querer salir, o cómo se da este clic, cómo pasas de estar viviendo el día pidiendo a decir quiero hacer algo más de mi vida. Las casas hogares poco a poco iban como institucionalizándose. Algunos niños empiezan a ir a la escuela y a veces pienso, pues, me gustaría hacer eso, ¿no? Todavía no estaba un convencimiento en mi persona de querer dejar lo que yo estaba viviendo. Aunque es muy paradójico porque en algún momento lo suplicaba y luego no quería, porque son estilos de vida a los que te acostumbras, es a desaprender todo lo que llevas y a la vez estos, ¿sabes? Miedos al abandono, otra vez, a que, a que vaya a haber un rechazo, a que me digan, no, tú no. Son muchas emociones que experimentas, entonces sí lo piensas, pero no tomas esa decisión. O al menos yo así lo hice. Yo ya tenía como 13 años, más o menos, y veo a niños que van a escuela, primaria, secundaria, y se levantan y no los veo en todo el día porque están en la escuela, llegan, tienen tareas. Tú mientras seguías en la calle, No, yo estaba en casa hogar. ¿pero qué se hace ahí? O sea, En esa, todo el día la pasas en la todo casa. el día estaba en la casa hogar. Pues hay actividades, por ejemplo, tienes que lavar tu ropa, Mm. tienes que asear donde duermes, o de repente iban trabajadoras sociales y llegaban ahí, hacían actividades con nosotros, salían unas actividades lúdicas, o te enseñaban algunas actividades manuales, hacer cosas. Entonces, eso era durante el día. ¿Y cómo es que algunos iban a la escuela y tú no? O sea, Ah, ¿eso es decisión propia? ¿O cómo fíjate funcionaba? que ahí era que tú estuvieras un tiempo en la casa sin salir. Entonces, si tú pasabas ese tiempo, o sea, podías ser candidato a Entrar a una escuela, entrar a a que una te escuela. dieran la oportunidad de estudiar. Eso a mí me llamó mucho la atención. Yo no decía nada, los veía y demás, ¿no? Y yo decía dentro de mí, quiero hacer eso, pero no lo expresaba, solo era para mí. Yo tenía como 6 meses cuando uno de los trabajadores sociales me dice, oye, ¿no te gustaría ir a la escuela? Y yo le digo, sí, claro que sí. O sea, me emocionó mucho. Y después de algunos meses me inscribe en una escuela, era escolarizada, pero era un sistema abierto. Era en un plan que llaman 9-14. Entonces, si tú estás en ese rango de edad, puedes estudiar Ah, tu ok. primaria. En ese salón solo íbamos puros niños de instituciones y era un salón multigrupo, o sea, Multidades, supongo. ¿O a qué te no, refieres? Enseñaban 9-14. todo. De Es 9 a decir, 14. de 9-14 podían estar chicos que estaban en primero o que estaban en tercero o en quinto año. No, por ejemplo, si tú nunca habías tenido estudios, pues entonces te enseñaban primero desde las vocales. Pero sí, Pero a la vez que el otro chaval de 12 le enseñaban lo de sexto año. exacto, exacto. Y no se sentían como segregados. No había segregación porque nosotros formábamos parte de toda la escuela. O sea, Mm, sonaba el timbre para el receso y salíamos con todos. ok. En el salón estábamos todos juntos. No era de tú ponte allá, tú ponte acá. O sea, no. Me permitió también socializar con chicos que no solo eran de instituciones, sino con chicos que Que eran venían de llevados por familia. familia, ¿no? Ujú. De hecho, esa escuela todavía existe. ¿En Está dónde es? ahí, ¿Cuál está es? en Portales y Municipio Libre. Ah, ajá. Ahí fue donde empecé a retomar mis estudios. ¿Y ahí Pero dejas atrás a tus amigos? A eh, los con los que llegaste a la fíjate Ciudad de que México. uno de ellos ya se había salido de la casa, el que tenía Ok. las muletas, no. Pero para hacer esto había otras reglas. Una era ya no que no me saliera de la casa hogar, o sea, que Sí. no abandonara, porque habían hecho un esfuerzo. Otro era tener que recibir terapia. Eso era muy importante, ¿no? Y eso era lo más complicado. Era mucha disciplina, era tener que perseverar, ser constante, o sea, ser dedicado al estudio, participar en algunas otras actividades donde no era como obligatorio, pero si era parte de este programa tenía que Sumaba hacerlo, puntos. ¿no? Tenía que hacerlo. Ahí creo que ahí fue donde existió este cambio en mi vida, donde 13 años, dices sí, tú. más o menos 13 años tenía cuando empiezo a recibir educación. ¿Y terminas qué es? Lo primero que pasa es terminas la escuela primaria. Termino la escuela primaria, yo entré, iba a cumplir 16 años, yo cumplo años en noviembre, entonces Mm. en agosto entro a la secundaria casi cumpliendo 16 años. ¿También entras a una secundaria especial, Ahí digamos? O entré para. a una secundaria regular. Era el más grande del salón, ¿no? O de la escuela, ¿no? Pero ya entraba de manera general con todos, o sea, no había una exclusión o una segregación. De hecho, ni era mencionado de que yo estoy en una casa hogar. Algunos compañeros de la escuela, de las secundarias, y que incluso a veces tengo contacto con ellos, descubrieron que yo iba de una casa hogar, ¿sabes? Porque la casa hogar estaba cerca de la escuela. Y Entonces, cuando ibas pues de cuando regreso, ¿no? íbamos, o alguien pasaba, yo salía de la casa hogar y alguien pasaba y
¿qué haces ahí? ¿No? Ah, pues pasé. ¿No? ¿Por qué? Porque todavía había miedos como estos comentarios, ¿no? Todavía somos adolescentes o la adolescente todavía suele ser hiriente o se enoja, suele hacer comentarios un poco agresivos. Entonces sentía todavía miedo y me protegía. Claro. No, pasé nada más a saludar a una persona. Pero luego me decían, es que te vi que te metiste y siempre, o sea, como que No te queda más que aceptar. ya no les podía como estar evadiendo, ¿no? Al contrario, me decían, oye, pues qué bueno que estés ahí, ¿no? Qué bueno que te estén ayudando y cosas. Y eso me daba gusto porque alguien podía entender que no necesariamente tienes que estar en la escuela viniendo de una familia. Eso es interesante, Sí, esa reflexión. Podríamos decir que es en ese momento cuando tú cambias, o sea, empiezas a pasar de la calle a ya empezar a formar objetivos en tu vida. yo creo que ese fue el momento donde empezó a haber un plan de la calle a la vida. Primero crecí en la calle, ahora estaba creciendo como una persona institucionalizada y eso es muy diferente. Entonces tenía que hacer un proyecto donde yo saliera y empezara a desarrollarme, a desenvolverme, a trabajar, tenía que ser independiente. En la secundaria yo empiezo a buscar formas, me entero de cómo gestionar una beca, lo hago y eso me permitía pues solventar algunas necesidades que otros no tenían, ¿no? Como por ejemplo, a mí me invitan a ser parte de la escolta en la secundaria y yo dije, yo no Eso era tengo, un honor, ¿no? pero yo no tenía para el uniforme de escolta, ¿sabes? Porque Ah, era algo nadie, especial. sí, o sea, el uniforme de escolta es diferente, entonces yo estaba en una casa hogar, no solventaban todas mis necesidades por obvias Sí, pues razones, claro, es porque no era el único, entonces el uniforme de la escuela lo llevaba, pero ya formar parte de la escolta era un uniforme un gasto adicional o adicional y que además si se ensuciaba tenías que llevarlo a la tintorería, o sea, otros gastos que estaban fuera de mi alcance. Entonces yo le dije, no, no puedo. Era como inaceptable para la directora en ese momento. ¿Cómo que no puedes? Si todos quisieran estar aquí. Sí, pero yo no puedo, ¿sabes dónde vivo? No tengo el dinero para eso. Después de que les doy esta respuesta, yo obvio meten a otro chico, pero me entero de una dirección de escuelas secundarias que otorga becas y demás. Entonces lo gestiono y ya me daban una cantidad que sufragaba algunas necesidades. Quizás si lo hubiera conocido antes de que me hicieran esta propuesta, lo hubiera aceptado, ¿no? Pero empiezo a descubrir que puedo valerme, ¿sí? Del apoyo de los demás. Aún era todavía joven, pero empiezo a ver este tipo de acciones. Entro a la preparatoria y de la misma manera gestiono una beca. Fíjate que ahí gestioné una beca. Hay una institución que se llama Centro Mexicano para la Filantropía y había un señor que se apellida Tobar y de Teresa. Él pertenecía en ese momento ahí al CEMEFI. Ya estamos hablando de los 90. Y me ayuda, ¿sabes?, a gestionar una beca para que yo estudie la prepa. ah, qué bien. Obvio, entonces ya veía como más proyección. Ahí sí decía, ya no regreso a la calle. De estar en la calle, de ser libre, de tener todo gratis, no solo lo necesitas pedir, a tener que disciplinarte, esforzarte, no había una parte de ti que decía, no, yo mejor voy a ir a lo gratis, a lo fácil. Fíjate que no. Cuando yo empiezo a estudiar, cuando empiezo a verme limpio, cuando yo voy en el metro, o sea, no hay este rechazo, o sea, me siento parte de la sociedad, o sea, eso era como agradable. Cuando termino la primaria y me dan mi certificado, o sea, Claro. era un logro porque estaba en una institución, pero ya no vivía en la calle, Ujú. estaba estudiando, o sea, como que me estaba preparando para, no sabía para qué, pero me estaba preparando. No había como esa parte de decir, ay, es que en la calle pues solo pedía y me daban. Sí, pero a lo mejor tenías esto, tenías dignidad. Eso es algo muy importante porque eso te da seguridad, ¿no? El saber que eres una persona digna te da seguridad como ser humano. Termino la primaria y tengo un certificado, termino la secundaria y tengo otro certificado, aparezco en un cuadro de honor de la secundaria, o sea, eran muchas emociones así agradables que yo empezaba a experimentar en comparación con lo que vivía en la calle. Sí me daban, pero también tenía miedo, tenía soledad, tenía tristeza, lloraba, tenía ansiedad. O sea, imagínate a los 8 o 9 años viviendo con ansiedad y despertándote y, o sea, no saber qué va a ser de En tu medio de vida. la nada. A los 12 años gritar y llorar solo, o sea, ya no quiero vivir esto. O sea, ya había, yo lo percibo así, mucho daño emocional que en muchos meses, muchos años estuve arrastrando, que no era algo que yo anhelara regresar a vivir, Claro. ¿no? Porque ya había experimentado otro tipo de experiencias en mi vida, ¿no? Ya había experimentado esta parte de, pase José, que le vamos a dar su certificado y el aplauso y eran lágrimas porque yo decía, lo logré, ¿no? O sea, eran emociones que eran No habías pensado. indescriptibles, o sea, no había pensado vivirla, no había pensado dejar de vivir en la calle. Y ahí das el paso a, quiero una carrera, supongo. Sí, cuando yo empiezo a entrar en la preparatoria, pues obvio,
el pensamiento es diferente, ya tengo más de 20 años, ya hay un plan de qué voy a hacer, ¿no? Entonces yo empiezo a trabajar, seguía estudiando y trabajaba, y, aunque tenía una beca, ¿En qué trabajabas? era ayudante de panadero. O sea, ¿tú aprendiste el oficio de la panadería o era más bien el atender el local o algo así? No, aprendí, pero no era el maestro, el panadero. Evitábamos, hacíamos pan, hacíamos pies, hacíamos banderillas, y obvio, pues no llegué haciendo la masa, sino limpia las charolas, prepara los capacillos, prepara los moldes. Estaba reinsertándome en la sociedad de manera productiva, ¿no? Creo que eso era algo importante para mí. Claro. Después tenía que venir un proyecto donde yo ganara lo suficiente para rentar un lugar donde... Ese era tu siguiente Ese objetivo, era el objetivo, independizarte. claro, porque yo no podía seguir en el mismo lugar siempre, porque si no, entonces me hacía dependiente, tenía que liberarme, tenía que dar ese paso. Qué interesante. Y entonces ahí te esfuerzas un poco más para seguir trabajando y entrar a una licenciatura, una Sí, carrera. termino la preparatoria y viene el momento de estudiar la carrera. Yo estudié mercadotecnia. ¿Dónde estudiaste? Estudié en una universidad que se llama Insurgentes. Ajá. Y bueno, pues cuando yo me gradúo fue lo máximo. Precisamente cuando viene la ceremonia de graduación, era algo muy complicado porque antes de eso yo había hecho un proyecto y lo había enviado a un concurso. Y este concurso era en Madrid. Entonces, yo gano el concurso. Ay, qué bueno. Entonces, yo termino mis estudios de licenciatura. En esa semana que era la ceremonia de graduación, era la premiación del concurso allá en Madrid. Entonces, tenía que decidir si iba a Madrid o me quedaba en la ceremonia y decidirme a Madrid. ¿Como parte del premio era el viaje o tú te lo ibas? El premio era el viaje, pero además, pues era ir a otro lugar, ¿sabes? Sí, era viajar a Europa, era conocer algo diferente. Que imagínate un niño que vive en la calle y de repente le digan, pero cuando tengas más de 20 años vas a estar en Europa, vas a viajar. Pues no, era increíble, ¿no? Claro. Entonces yo decía, no lo puedo creer, estaba llorando de alegría cuando me subí al avión. Era el primer avión que me subía, imagínate, el primer avión que te subes y vas a Europa, ¿no? Entonces... ¿Qué edad tenías en ese momento? Tenía ¿23, como 24? casi 25 años. O sea, no me daba miedo viajar solo. O sea, ya ¿Lo habías hecho desde niño? viajar no es un problema de miedo. Pues era algo que en ese momento no concebía, ¿no? Y decía, sí, no puedo estar en la graduación con mis compañeros, pero no sé cuándo voy a volver a venir a Europa, ¿no? Pero era algo maravilloso para mí. Es que hasta cierto punto sería impensable. O sea, tú no piensas cómo pasas de niño de la calle a obtener un premio en Madrid. Sí. Me parece que es un crecimiento impresionante. Sí, porque cuando vivo en la calle, el autoestima estaba en el suelo, el autoconcepto también. Entonces, no había una concepción de mi persona de yo soy alguien que puede lograr un triunfo, el que sea, pero que sea mi triunfo, que sea mi éxito. Así sea dejar de vivir en la calle y para algunos pueda resultar insignificante, para mí es el éxito. Claro. O sea, no lo concebía, yo no me concebía fuera de la calle. Entonces, terminé una carrera menos, que fuera recibir este reconocimiento menos, por algo que yo propuse, por algo que yo logré. O sea, tampoco, creo que fueron muchas emociones. Yo de esas me siento muy orgulloso, que digo, mucha gente me ayudó en el camino, mucha gente me escuchó, me dio terapia, estuvo conmigo, me acompañó, me dio una beca para terminar un estudio o un nivel académico, pero hubo gente siempre en mi entorno. O sea, esto, dejar de vivir en la calle, no lo logré solo. O sea, lo logré con la ayuda de muchas personas que en cada etapa de mi vida me fueron dando algo, ¿no? Me fueron apoyando, me fueron dando una palabra, me fueron dando alimentos, lo que sea. Pero siempre hubo alguien que me brindó lo que estaba a su alcance. Dejar de vivir en la calle es un gran éxito para mí y solo lo pude lograr con la ayuda de quienes estuvieron en mi entorno y con mis propios recursos. ¿Qué sigue para José Mejía ahora? Una, pues, es disfrutar la vida, ¿no? Disfrutar el día, lo que soy, compartir lo que yo he logrado, compartir de que la adversidad solamente es una oportunidad para encontrarle sentido a la vida, ¿no? Para descubrir lo resiliente que se es. Y creo que todos tenemos adversidades, entonces decirle a alguien, yo también las tuve y las tuve desde niño, como tú quizá, pero también puedes aprovechar esta adversidad que vives para lograr ser resiliente. Y hablando de resiliencia, sabemos que tú tienes un libro, escribiste un libro. Sí, efectivamente, todo esto que ahorita yo he compartido, lo he plasmado en un libro y ese es el propósito, de que alguien lo lea y que esté pasando su propia adversidad, cada quien tiene la suya, pueda descubrir que también hay recursos en él y hay recursos externos que pueden unirse para lograr ser resiliente, ¿no? Para que esta adversidad y todas las que vengan, pues solamente sean ese impulso que yo necesito para enfrentar cualquier problema que venga y seguir adelante, ¿no? Los problemas en la vida no dejan de existir, cada uno tiene sus propios problemas. Uno podría decir, problemas los míos, ¿no? Bueno, pues ese es tu problema.
Yo tengo mi propio problema. Para mí mi problema es mi adversidad. Ese es un peso muy fuerte. El tuyo es tu propia adversidad y ese es un peso muy fuerte. No hay como esta comparación de el tuyo es más fuerte que el mío, ¿no? Cada quien tiene su propia adversidad. ¿Crees que hay algún secreto, alguna técnica, alguna forma para que una persona que está pasando una adversidad la brinque y no se quede estancada? No, no hay secretos. Vamos a poner ejemplo a alguien que tiene depresión. Algunos le dicen, con tu fuerza de voluntad vas a salir. No es verdad. Echándole ganas, no es verdad. Esos son de repente mitos que existen, porque estamos hablando de un tema de salud mental. Alguien, por ejemplo, que tiene depresión, tiene que tomar una decisión. Eso es importante. Tomar la decisión de querer ser ayudado. Y puede recurrir a diferentes técnicas. Puede ser que vaya con un psicólogo, con un psiquiatra, que puede ser que haga yoga, que haga meditación, que busque algo espiritual, no lo sé. Hay quienes buscan hacer alguna actividad física y es genial. Entonces, cada quien va a encontrar su propia alternativa de respuesta. Lo que a mí me funcionó no te funciona a ti, porque somos diferentes. Gestionamos nuestras emociones de manera diferente. Por ejemplo, tú puedes hacer mucho deporte y eso es una manera de gestionar tus emociones. Yo puedo escribir y esa es una manera de gestionar mis emociones. Entonces, esa diferencia que nos caracteriza como individuo hace que cada uno de nosotros busquemos nuestra propia alternativa de solución. Pero creo que algo importante desde mi experiencia es la decisión de querer ser ayudado. Cuando yo quise ser ayudado, formar parte de estos chicos que iban a la escuela, yo pude haber dicho que no y Claro. seguir mi vida en la calle. Cuando me preguntaron si quería estudiar y les dije que sí, me dijeron, ah, sí, pero implica que no te salgas, implica que hagas esto, tienes que ir a terapia, muchas cosas, pero yo dije sí, y el sí debe de ser así como sostenido, Convencido. ¿no? ¿Por qué? Porque si empiezo a vacilar, que eso es parte también del proceso, que tú digas, hoy sí, no, sabes que mejor siempre, ¿no? Esa es parte del proceso de cualquier persona que está en crisis, que tiene una adversidad, que tiene depresión, que tiene ansiedad, cualquier adversidad que esté pasando. Hoy diga sí y mañana no. Y a lo mejor en un mes diga, sí, ahora sí, este es mi momento. Pero creo que la decisión de querer ser ayudado, creo que es el primer paso para. Yo viví muchas experiencias en la calle y podría decir, pues si ya viviste eso, lo demás te es fácil. No, desaprender lo aprendido en la calle, eso es importante. José, muchísimas gracias por enseñarnos que una decisión te puede dar el poder. Oh, mucho gusto compartir contigo y gracias por esta oportunidad que me das de hacer. Muchísimas gracias.